La semana pasada íbamos bien hasta que, gracias a los que vuelven, ¿no? De la semana pasada. La semana pasada estábamos viendo un poco de teoría, de teoría antigua, ¿no? Y la historia. Eh, lo que hice fue modificar un poco ¿cómo se llama? El formato, porque, pues a ver, no se trata de ver exactamente, o sea, de estar repitiendo información, ¿no? Entonces, ok, empiezo, ¿no? La semana pasada hablábamos de los postulados teóricos o de la historia de la psicología criminal, de la criminología. Habíamos hablado de Lombroso, estábamos hablando eh, de Kretschmer, que hizo esta clasificación basado en la contextura del cuerpo de las personas y asociándolo a su temperamento, ¿no? Entonces él decía que habían personas que dependiendo de su contextura física eran tendentes a cometer un delito. Entonces él los dividía en cuatro tipos de cuerpos, ¿no? Atlético, pícnico, mixto y leptosómico. Entonces él decía que, por ejemplo, los leptosómicos eran tendentes a delitos como robo, atraco a mano armada, cosas así en donde se requiere pues, que la persona tenga mucha agilidad para correr. Que los atléticos estaban asociados a delitos más violentos tipo secuestro, homicidio, violación. Los pícnicos, era bien curioso porque él decía que los pícnicos estaban asociados a delitos de estafa, extorsión. Los pícnicos son como, él los clasificaba como gorditos y bajitos. Y algo que yo encontraba en el penal, porque a ver, aparte les digo, estos postulados teóricos se los di como se les explicaba la semana pasada, porque es importante conocer nuestra historia y sobre todo la historia de lo que estamos estudiando. Pero la mayoría de estas teorías quedaron derogadas porque llevaban implícito una etiqueta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes si Kretschmer estuviese haciendo una valoración ahorita, ¿no? Entonces nosotros pudiésemos decir, ah, bueno, yo soy pícnico, ah, bueno, yo soy leptosómico. Entonces ya el ser de un tipo de contextura te conduce a tener un tipo de delito, no necesariamente. No necesariamente los homicidas y los homicidas seriales de nuestra historia han sido atléticos, no necesariamente ladrones, los rateros, como le dicen acá en México, ¿no? Son leptosómicos. Entonces, bueno, hay una tendencia. Sería interesante, fíjense, sería muy interesante a nivel de tesis de los que estén acá estudiando, no sé, psicología, derecho, criminología, sería muy interesante hacer una valoración nueva basado en el estudio que hizo Kretschmer, ¿no? Porque sí se cumple mucho, y bueno, digo, yo no lo hice a nivel de estudio, pero lo tengo a nivel de experiencia, que por lo menos los estafadores, los que extorsionan, que están presos, sí se diferencian mucho de los demás delincuentes, ¿no? Y de alguna forma necesitan como compensar ciertas deficiencias en su físico, ejemplo, el tamaño, ¿no? Entonces de repente los bajitos que son delincuentes son muy encantadores o son muy, ay, ¿cómo es esta palabra? Como muy dadivosos, ¿no? Uno llegaba al penal y entonces era de, hola, ¿cómo está, señorita? Le traigo el ventilador, o sea, muy encantadorcitos en el nivel de supuesta ayuda. Solamente sería interesante, siempre cuando están estudiando eh, finales de carrera de psicología o de criminología, me escriben así como, ay, estoy haciendo mi tesis y no sé qué hacerla. Entonces, bueno, sería interesante un análisis comparativo entre los tipos de delito y los y el cuerpo, ¿no? La contextura. Pero bueno, eso nada más para terminar de cerrar un poco lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no? Entonces teníamos al Lombroso y esta clasificación que hizo sobre delincuentes y esta clasificación basada en el aspecto físico, que esa quedó totalmente derogada. Después venían un poco los estudios de psicología, en donde estaba entonces Kretschmer y en donde estaba también de pronto ya las corrientes dentro de la psicología, ¿no?
el psicoanálisis, el humanismo, el conductismo y bueno, uno más nuevo que es el cognitivo-conductual. Siempre se ha estudiado la conducta antisocial, la conducta delictiva y, y bueno, las corrientes psicológicas no han escapado de intentar darle una explicación. Entonces, por ejemplo, en el psicoanálisis, y a ver, yo no me quiero meter en aguas muy profundas, pero el psicoanálisis sabemos que tiene tópicos de estudio dentro de la personalidad y dentro de la personalidad pues tenemos la estructura psíquica, la estructura psicológica, ¿no? El inconsciente, consciente, preconsciente, el yo, el superyo y el ello. Y bueno, básicamente lo que hacen muchos psicólogos de corriente psicoanalítica que trabajan en el ámbito judicial o penal es intentar ver la estructura de personalidad, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis no habla de psicopatía, pero sí habla de estructura perversa. Y dentro de esa estructura perversa, pues se mueve lo que son las instancias del yo. Y no solamente las instancias del yo, sino las instancias psíquicas, ¿no? Entonces, todo lo que es inconsciente, toda la estructura esta que habló Freud del iceberg, ¿no? Lo que se ve, pero lo que está abajo es lo que a nosotros realmente nos importa, que es precisamente ese inconsciente y que muchas veces se empieza a desvelar en esto que llamamos la psicoterapia, ¿no? Hablamos, conversamos y bueno, hay un analista en escucha activa entendiendo o tratando de entender las razones del ser delictivo. Entonces, bueno, el conductismo sabemos que se basaba mucho en enfoque estímulo-respuesta, ¿no? Y fíjense que lo que funciona mucho a nivel penitenciario, lamentablemente, es el conductismo. Obviamente, en temas de visitas, en temas de premios, ¿no? Las visitas conyugales a veces son premios, las visitas familiares a veces son premios, los permisos, ejemplo, pues meter un radio, meter un pendrive, o una memoria, pues que una computadora, o sea, esos son permisos, beneficios que se ganan los internos y que nosotros como especialistas dentro de una cárcel empezamos de repente a manejar a través del conductismo muy clásico, muy clásico. Entonces, bueno, chicos, eso es un poco como la historia. Ustedes lo van a encontrar en las clases, ¿ok? Yo solamente estoy dándole un pequeño resumen de ello para, les repito, no ser repetitiva. Entonces, bueno, nos preguntamos, esto lo vimos más o menos la semana pasada, nos preguntamos así como, ¿por qué yo estoy aquí en esta clase? ¿Por qué me interesan tanto estas clases? Bueno, y las únicas que yo he encontrado es, ¿estaré yo alguna vez en ese lugar? ¿Pudiese yo ser un delincuente? Y ¿qué nos separa de los delincuentes? Oigan, hay un libro que me leí hace como 2 meses y, o sea, jóvenes de Dios, ustedes van a flipar con ese libro. Miren, si no les gusta leer, porque lo entiendo, véanse la película, que es que van a flipar. No, en serio, se llama Tenemos que hablar de Kevin. Tanto la película como el libro se llaman Tenemos que hablar de Kevin. La película está en Amazon y el libro yo me lo compré por Apple. O sea, no, estoy tratando de no comprar libros físicos, primero porque ya tengo un montón y segundo porque están caros. Entonces me lo descargué, pero legal, o sea, lo compré. Pero me costó como 120 pesos, súper económico si me lo hubiese comprado en físico. ¿De qué habla? Tenemos que hablar de Kevin, de qué viene el libro. A mí siempre me preguntan en las clases sobre la psicopatía, el nacimiento, ¿no? Pero cómo yo puedo saber cuándo es el psicópata, pero cuáles son las manifestaciones infantiles de adolescente, ahí tienen una respuesta. En Tenemos que hablar de Kevin, tienen una respuesta. Les digo, el libro obviamente es mucho más completo, pero yo me quise ver la película porque la película también fue muy, o sea, tuvo muy buenos comentarios, la verdad está muy buena. O sea que si ven la película no se pierden tanto, si ven el libro, pues no sé, y les interesa el tema, pueden ampliar mucho más. Pero bueno, aquí en el libro vemos una dinámica familiar bastante interesante. Entonces vemos, no les voy a hablar, no les voy a echar cuento del libro para que se lo lean o vean la peli, pero vemos cómo empieza desde una dinámica familiar inadecuada, ¿ok? El nacimiento de rasgos, ¿ok? Antisociales, medio psicopáticos en un niño. Claro que el DSM-5 no dice que no podemos hablar de psicopatía en los niños, ni de rasgos antisociales,
pero en este libro que les digo, en esta película, lo vemos y lo vemos de una forma bien cruenta, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, pues nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Yo alguna vez voy a ser delincuente? ¿Qué nos separa de los delincuentes? ¿Qué pasa con los niños que empiezan a mostrar conductas, estos niños bullies, ¿no? Con los niños que reciben el bullying y después se convierten en bullies. Es muy interesante ver toda esa dinámica. Les recomiendo ese libro, me lo leí hace poquito y por eso se los traigo, ¿no? Entonces, esto lo vimos la semana pasada, creo que no necesito repetirlo. Habíamos hablado de qué es la criminología, de qué es la psicología criminal, y nos vamos hoy a ciertas premisas criminales. Esto también yo se los di la semana pasada, pero bueno, es para arrancar entonces con lo de hoy, ¿no? ¿Qué induce al sujeto a cometer un delito? ¿No? Es como las preguntas a nivel de psicología criminal que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué significado tiene esa conducta para él? Les hablaba yo la semana pasada de las motivaciones conscientes e inconscientes y que nosotros no lo que queremos es buscar una respuesta, no una justificación del delito. Jamás una justificación, pero sí una razón de ser, ¿ok? Porque la idea del castigo no lo atemoriza, sino que igual sigue cometiendo delitos, ¿no? Está consciente del daño que causa y si influye el lugar de donde viene esta persona, este delincuente, o influyen más sus amistades. Y eso está muy interesante porque desde la teoría humanista, propuesta por un humanista muy conocido que es Abraham Maslow, nosotros entendemos que existen una pirámide de necesidades, ¿no? Y que existen necesidades. Y eso está, por favor, no satanicen, saniticen, desde, satanicen sus necesidades, ¿ok? Esto de yo no necesito de mi familia, yo no necesito de un hombre, yo no necesito una pareja. A ver, sí, ¿ok? No está mal nosotros entender una necesidad. Lo que está mal es vivir para tu familia, por tu familia, vivir por y para tu pareja, pero si hay una necesidad, y Maslow lo dijo en esta pirámide de necesidades, ¿no? Necesidades biológicas, necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento y necesidades de pertenencia. Entonces, muchas veces algunos delincuentes provienen de sitios en donde prácticamente por tener una referencia, por saber de dónde vengo, por tener una identidad a partir de mis amigos, entonces me convierto en un delincuente. Y eso es muy importante saberlo porque a nivel penitenciario, a nivel carcelario, cuando nosotros trabajamos en el equipo de tratamiento, este tipo de delincuentes son los delincuentes que por lo general sí son reeducables, ¿ok? Entonces, todo tiene que ver con todo. Si yo investigo qué tipo de delincuente es el que yo tengo y cuáles fueron las razones por las cuales él se convirtió en un delincuente, yo puedo entonces dirigir un tratamiento que sea verdaderamente efectivo o al menos eficaz, ¿ok? Entonces, esas son las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Ahora, en el análisis criminal, ¿ok? Todas las investigaciones son diferentes. Y son diferentes porque independientemente de que existan en la sociedad homicidas seriales y que ya nosotros trabajemos con perfiles, no quiere decir que tener un perfil hace que un delincuente sea igual que el otro, ¿ok? Cada delincuente le imprime su huella personal a su delito, ¿ok? ¿Existen similitudes? Claro que sí. Por eso se llama perfil, pero el perfil no determina en sí la personalidad del delincuente. Determina de pronto la escena del crimen, es decir, se lleva un objeto de su víctima, emplea fuerza innecesaria, esto son las cosas similares, ¿no? Pero la personalidad es distinta, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a buscar en una investigación criminal lo menos obvio, ¿ok? Lo que resalte menos. Lo secundario se vuelve más importante. ¿Por qué? Porque lo secundario es lo que está a nivel profundo y allí es donde debe radicar nuestro interés. Por eso es que a veces cuando estamos en una entrevista con un delincuente, sentarnos con un formato de preguntas a veces hace que nuestra visión del delincuente sea demasiado reducida, ¿no? Nombre, apellido, has consumido droga, te arrepientes de lo que hiciste, ¿qué piensas hacer al salir de la cárcel? O sea, a veces entiendo que en los penales no hay tiempo de hacer una evaluación, pero es preferible que cada especialista tenga preguntas que fomenten un análisis en la respuesta del indiciado o del preso, ¿ok? Oye,
háblame de tu mamá, ¿no? ¿Alguna vez tu mamá te dijo que, o sea, preguntas que de repente el indiciado nos espere para que nosotros podamos entonces buscar lo que menos resalta en su discurso y poder tener una apreciación más objetiva del delincuente, ¿no? Cuando hablamos de análisis criminal, ¿ok? Hablamos de diferentes enfoques. Entonces vamos a hablar del enfoque social, que me parece muy interesante porque yo soy psicóloga clínico, pero eso no quiere decir que me separe un poco de lo que es social, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en un análisis criminal con enfoque social? Bueno, primero que nada, comprendemos que todos los seres humanos son vulnerables. Vulnerables no solamente a nivel personal, es decir, me siento mal, esto me lastima, sino vulnerables a caer en una actividad de la cual nosotros incluso nos sintamos ajenos, ¿no? ¿Han visto esto de, es que no sé por qué yo hice eso? Se los pongo con casos de la vida real muy básicos. Eh, Cuando hay relaciones de parejas trianguladas, es decir, yo no voy a poner ningún ejemplo real, ¿ok? Pero a ver, yo, Juanita, me entero de que mi novio Pedro tiene otra persona, ¿no? Y yo siempre he sido tranquila. Entonces yo, Juanita, me enojo tanto que busco a la amante y le empiezo a escribir, le empiezo a insultar y tal. Y cuando voy a terapia digo, es que yo no soy así, es que yo nunca había hecho eso. Bien, aquí es importante entender la vulnerabilidad humana. Todos somos susceptibles de caer en algún momento de nuestra vida en conductas que nos sean ajenas, ¿se entiende? Que nosotros digamos, es que yo de verdad no soy así y a veces yo sí lo creo, ¿ok? Yo sí creo a veces cuando la gente dice, te lo juro que nunca fui así, te lo creo, nunca fuiste así hasta ahora, pero es importante aceptar que ya tocaste esta parte y que sí eres así. Ahora lo que tenemos que buscar es que no lo vuelvas a repetir. Esto en casos así, normales. Ahora, cuando nos vamos a casos o patológicos o delictivos, también tenemos que entender entonces la vulnerabilidad humana. ¿Por qué se hace esta como esta acepciones a este enfoque? Porque uno de los autores que habló del análisis criminal desde el enfoque social es pues uno de los psicólogos sociales más conocidos dentro del ámbito criminológico, que es Philip Zimbardo. Y Zimbardo lo hizo trabajando con los militares que estuvieron encargados de los presos en Irak de la prisión de Abu Ghraib, por ahí por el 2003, por ahí del 2004, y que ellos cometieron unos actos bastante cruentos, de verdad terribles. Si no se quieren leer el libro, busquen en internet delitos de Abu Ghraib y les van a aparecer fotos que ustedes saben, los que ya me conocen de otras clases, yo no uso, a mí no me gusta, pero creo que con la teoría es suficiente, ¿no? De repente uno por el morbo ve la foto, pero bueno, si ustedes se meten en internet la van a encontrar. ¿Qué pasó con estos militares, con este ejército estadounidense capaz de hacer esto, pero que cuando llegó a Estados Unidos y los evaluaban, decían, no sé por qué lo hice? Y cuando los psicólogos los evaluaban, no encontrabas en su historia familiar eventos como ya saben, crueles, que dijeran, ay, es que él fue así porque su mamá le pegaba, o sea, no encontraron nada como lo suficientemente malo para justificar por qué se comportaron tan perversos con los presos iraquíes. Entonces, bueno, dijo Philip Zimbardo, tenemos que comprender que los humanos son vulnerables, que somos vulnerables ante situaciones de extrema presión, y dos, tenemos que reconocer que estas flaquezas dentro de esta vulnerabilidad, ¿ok? Nos hacen tener una posición ante fuerzas situacionales. ¿A qué me refiero con fuerzas situacionales? Pues yo no sé qué va a pasar ahorita, ¿no? Si de repente yo, yo que soy paz y amor, la verdad yo cero peleo, cero discuto, ¿no? O sea, sí discuto, pero me refiero a que yo jamás en la vida he insultado a alguien, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Muérete, jamás, mucho menos darle un golpe a alguien, o sea, eso, yo le tengo terror a las peleas, ¿no? Pero puedo reconocer que si en algún momento yo me siento atacada o con mucho nervio, de repente me sale una fuerza que yo ni siquiera conozca. Eso se llama fuerza situación, perdón, evento, es un evento, es una situación
y que entonces detone en mí algún tipo de fuerza que yo no conozco, ¿no? Entonces, a esto él lo reconoció como fuerza situacional. Y él decía que estas fuerzas situacionales eran el primer paso para apuntalar la capacidad de resistirse a las influencias perjudiciales. Es decir, no estoy pensando en lo que pueda pasar, yo simplemente estoy actuando. A esto se llamó este enfoque social, entonces él le da otro nombre, o sea, digamos que el análisis es desde el punto de vista social, ya reduciendo un poco la comprensión, se llama enfoque situacionista, ¿ok? Y el enfoque situacionista, dice él, debería alentarnos a adoptar una profunda postura de humildad al intentar entender actos de maldad inconcebibles, impensables o sin sentido, ¿ok? Como por ejemplo la violencia, el vandalismo o la tortura, sobre todo con individuos que de repente nunca hayan sido violentos, agresivos o que cuando hablan de sus delitos o cuando hablan de las situaciones en las que recurrieron, digan, no sé qué me pasó, no sé quién era. Esto dejando de lado algún brote psicótico, alguna disociación, que en psicopatología lo vamos a hablar, ¿ok? Estamos hablando aquí de personas que no tienen ninguna psicopatología. Estamos hablando de personas como cualquiera de ustedes, como yo, que en un evento específico le salió una fuerza bruta y ahora está preso y digo, no sé qué me pasó, no sé por qué yo no me detuve de darle tantos golpes a esta mujer, a este hombre, yo no sé qué me pasó allí. Enfoque situacionista se llama y es una perspectiva social de analizar un evento criminal, ¿ok? Este evento, bueno, estas fotos que yo pongo acá sí son fotos de, de lo de las torturas de Abu Ghraib, bueno, fueron las que me parecen menos cruentas, pero fíjense, son fotos reales, ¿ok? Entonces, este es un preso de Irak y este es uno de los guardias de Estados Unidos, ¿no? Y fíjense que le amarraban una cuerda en la cabeza y los hacían caminar por todas las celdas como si fuesen perros. O esto que fue muy conocido en ese momento, en ese tiempo, ponían a un chico sobre una suerte de ah, tortura eléctrica, ¿no? Y que si de repente, y el chico tenía que mantener los pies como en puntita y tenía que mantener los brazos abiertos y si se cansaba, entonces recibía choques eléctricos. A estos chicos pues también ataques pues les ponían corriente en sus testículos, le ponían corriente en el ano, o sea, tortura impensable, ¿no? Que entonces cuando les hacen las evaluaciones, ellos tenían un discurso totalmente distinto a esto que hicieron en Irak. Entonces, bueno, ahí yo les pongo, en un momento yo les pongo algunas de las cosas que ellos decían, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos tratando de analizar una situación como esta, surgen dos vías, ¿no? La primera vía es entender pues que podemos realizar un análisis psicológico o perfil psicológico, ¿no? ¿Y qué es un perfil psicológico? Pues bueno, fíjense, un perfil psicológico incluye las características de un individuo que son necesarias para obtener un acercamiento a su personalidad. La diferencia con el perfil psicológico y el perfil criminológico o técnica de profiling es que el perfil psicológico se puede aplicar a cualquier persona, ¿ok? Haya o no haya cometido un delito. Es decir, yo se lo puedo aplicar a Luis Alberto, a Caro, a Flor y no pasa nada, no tienen que ser delincuentes. ¿Para qué se hace? Bueno, pues en función de alguna parte interesada, ¿no? Entonces, bueno, Flor necesita un perfil psicológico porque va a empezar a trabajar en una empresa de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues se le hace una evaluación completa para medir su personalidad, para incluso medir riesgos de peligrosidad, factores de riesgo, es decir, si Flor proviene de una familia de policías, de investigadores, pues mira, qué chévere, ¿no? Pero si Flor proviene de una familia de delincuentes y yo la voy a poner a trabajar en un ámbito de seguridad, para mí eso es un factor de riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque por la familia hacemos muchas cosas y sus familiares han sido antes delincuentes y ella ahora tiene este tipo de poder, entonces en algún momento puede vulnerar y ahí, ¿ok? Para eso se hace un perfil psicológico laboral. Se hacen perfiles psicológicos para trabajar con
por ejemplo, situaciones específicas que requieran mucha atención, trabajar con niños especiales, por ejemplo, ¿no? En Venezuela, antes de trabajar en la cárcel, yo quise trabajar con niños en condiciones, bueno, en ese momento todavía se seguían llamando niños especiales, sabemos que ahorita se llaman niños con condiciones distintas, y, y yo estuve como 2 meses. Y entonces me hicieron una prueba y me dijeron, sí, tal vez deberías replantearte qué quieres trabajar en la vida. Y yo así de, no, pero yo creo que puedo, no pasa nada. No, la verdad no podía, ¿no? Entonces, a partir de estas evaluaciones que me hacen, se llega a la conclusión de un perfil de, mira, no, es que no tienes paciencia, es que no tienes como em, esa intuición que tienen muchas docentes, muchas psicólogas que trabajan con niños en condiciones distintas, tú no la tienes, tú no... Obviamente no las tenía porque terminé trabajando en cárcel, ¿verdad? Entonces, pero según yo al recién graduarme, yo dije, quiero trabajar con niños en condiciones distintas. Y la verdad es que no, ¿ok? Eso no iba a funcionar. Allí es un perfil psicológico. Entonces, el perfil psicológico es un acercamiento a las características de la personalidad de ustedes, ¿ok? Entonces, para trabajar en alguna universidad, incluso para cursos como estos, a veces es necesario hacer perfiles psicológicos, porque por lo menos la información que yo estoy dando ahorita tal vez no sea la más densa, pero cuando hablamos de psicopatología y cuando hablamos de cómo se simula una enfermedad mental, cómo se disimula, cómo, pues si hay aquí algún delincuente va a tomar en cuenta lo que aprenda, ¿no? Y va a decir así de, ah, mira, con que la esquizofrenia tiene esto y esto. Entonces, a veces es necesario hacer perfiles psicológicos incluso para asistir a ciertos talleres, clases o carreras universitarias, ¿no? Eso es un perfil psicológico. Ahora, es distinto cuando hablamos de perfil criminal o técnica del profiling, ¿ok? Como lo conocemos actualmente. El perfil criminal o criminológico, ¿ok? Es la disciplina de la ciencia forense. Fíjense que pertenece a la ciencia forense. No dice de la psicología forense ni de la criminología, es de la ciencia forense, ¿ok? Que analiza, fíjense, analiza las huellas del comportamiento en una escena del crimen con el objeto de proveer información útil a la policía. ¿Para qué? Para capturar a un delincuente que hasta ese momento es desconocido. ¿Ok? Entonces, la técnica del profiling aquí solo se aplica a delincuentes y lo que nosotros queremos, ¿ok? Mejor dicho, a delincuentes no, se analiza una escena del crimen y se analiza todo lo que ha quedado en la huella del crimen, desde lo más obvio hasta lo menos obvio, para intentar dar con la identidad de un delincuente. El profiling se utiliza mucho en las investigaciones criminales cuando están empezando, ¿ok? En las partes de criminalística. De hecho, el libro de perfiles criminales de Garrido Genovés nos muestra muchísimo de cuál es la necesidad de hacer esto, ¿no? Bueno, pues la necesidad es ayudar a la policía a la captura del individuo a partir del estudio de la psicología de la escena del crimen, ¿ok? Entonces, fíjense la diferencia con el perfil psicológico y con el perfil criminal. Ahora, fíjense, existen diferentes tipos de perfiles criminales, ¿no? No todos son iguales. Entonces, el perfil criminal, que viene siendo en una definición más densa, ok, es una hipótesis, no es una verdad. Y de hecho, ahorita yo he estado viendo que hay muchos cursos ahorita que nos están vendiendo perfiles criminales, diplomado en profiling. El otro día vi como que una maestría en profiling, no sé qué. Dije yo, ah, mira, ya maestría, ¿no? O sea, lo que sea más largo, evidentemente, para que gastemos. Ojo con eso, ok, ojo con eso. Porque pues ahorita con tantas series de Netflix y tal, pues tal vez nos podemos volver un poco fanáticos y decir soy perfiladora criminal, pues suena cool, ¿no? Ojo con eso, porque finalmente la técnica del profiling sigue siendo pequeña, vaya, sigue estando en pañales, ¿no? Entonces, sigue siendo una hipótesis. Entonces, fíjense, el perfil criminal es una hipótesis sobre la personalidad, características demográficas, edad, sexo, raza, nivel socioeconómico y estilo de vida del posible autor de un crimen, ¿ok? No es totalmente real, es decir, yo puedo hacer un acercamiento y me puedo equivocar,
¿ok? ¿Por qué? Porque lo que estamos es analizando espacios en una escena del crimen. Entonces, nos estamos yendo, hay algo que yo le digo a mis pacientes, ¿no? Cuando vienen a sesión conmigo, de repente en la primera o la segunda sesión yo puedo tener una hipótesis. Entonces yo digo, Luis Alberto, mira, como hipótesis inicial, a mí me parece que lo que te molesta, o sea, yo hago una traducción hipotética, porque yo todavía no lo sé, porque toda la información que me puede proveer el paciente está siendo ejecutada en una hora, hora y media de terapia. Yo no puedo saberlo. ¿Por qué? Porque si yo digo, claro, Luis Alberto, a ti lo que te duele es esto, pues yo me convierto entonces en lo que yo adverso y es el tema de poner la psicología como una cosa de adivinanzas, ¿no? Entonces, yo puedo decir, oye, como hipótesis, a mí me parece que porque tienes 30 años y porque vienes de este núcleo familiar, tal vez lo que te esté afectando sea esto. ¿Cómo ves si nos vamos por esa vía? Ah, me parece bien. Ah, ok. O me puede decir, no, eso no tiene nada que ver, jamás he pensado en eso. Ah, ok. Entonces, volvemos a replantearnos hipótesis. Bueno, algo así hace la técnica del profiling, ¿ok? Pero no es 100% que la hipótesis que yo tengo de que fue Fernanda quien se metió en la casa y robó fue Fernanda porque yo digo. Entonces, ¿ok? Es una hipótesis sobre la personalidad de un posible autor de un crimen. Y no solamente se hace sobre un aspecto específico de la persona, se hace sobre la edad, el sexo, la raza, el nivel socioeconómico, las formas de la escena del crimen, la forma, lo que se llevó de la escena, lo que falta en la escena, si esta persona se llevó un mechón de cabello, para qué, por qué, cómo, cuándo, qué significado va a tener este mechón de pelo para esta persona. Es un trabajo denso, es un trabajo precioso, pero es un trabajo denso en el que yo constantemente voy a estar comprobando una de mis hipótesis iniciales, ¿ok? Eso, para empezar. Entonces, fíjense que acá dice, por sí solo, ¿ok? El perfil no es capaz de señalar al delincuente, pero sí contribuye, y entonces aquí es donde viene la contribución de la técnica del profiling, ¿no? A estrechar el campo de investigación. Porque si yo estoy segura y yo digo, ah, es que es un hombre. ¿Y por qué es un hombre? Bueno, porque una mujer no tiene la fuerza necesaria para hacer esto, porque un hombre está más identificado con este tipo de violencia, estadísticamente la mujer tiene más enfoque a la violencia de este tipo, el hombre, ah, ok, ah, entonces estadísticamente, probabilísticamente se va reduciendo los campos de investigación y por supuesto que eso siempre va a ser de mucha ayuda para la policía científica, ¿no? Entonces, bueno, el profiling ofrece nuevas rutas, nuevas orientaciones para investigar quién es el posible autor de un crimen, ¿no? Los perfiladores se basan en el principio de Lockhart que dice, fíjense, y esto me encanta, es imposible que un criminal actúe especialmente en la atención de la acción criminal sin dejar rastros de su presencia. ¿Ok? O sea, por muy psicópata que sea un delincuente, el hecho de estar llevando a cabo un delito genera sí o sí tensión en este evento criminal, ¿ok? Entonces, dicen los perfiladores que lo que ellos van a buscar es los elementos, las manifestaciones de esa tensión en la escena del crimen, porque siempre la hay. Ya saben, una huella, un teléfono colgado, una almohada mal puesta, etc. ¿Ok? Entonces, de manera que lo que hacen es tomar como objeto de estudio las huellas o rastros del comportamiento que estos dejan en la escena a partir de esta premisa de que en momentos de tensión siempre se deja algún tipo de huella. ¿Ok? Todo lo que hacemos tiene nuestro sello personal, ¿no? Entonces yo les pongo acá una preguntita. ¿Qué repite tu contexto más cercano acerca de ti? Porque ahí es donde está nuestra huella, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Ah, bueno, por ejemplo, ay, Flor siempre ha sido muy preocupada. Entonces le preguntamos al hermano de Flor, sí, ay, súper estresada. Le preguntamos a la prima, oye, ¿qué te parece Flor? Ay, Dios mío, cuando se le mete una idea a la cabeza es increíble. Entonces vamos nosotros entendiendo que sí tenemos una huella especial que se repite en distintos escenarios de nuestra vida, ¿ok? Y eso se le conoce como personalidad. Entonces, revisen un poco qué dice la gente cerca de ustedes, ¿no? Es que ella es una loca, es que es una apasionada, es que ella siempre deja las cosas a la mitad, es que siempre deja eso, ¿ok?
porque a partir de eso entonces se empiezan a establecer los perfiles. Hay tres tipos de perfiles criminológicos. El primero es, perdón, tres métodos dentro de los perfiles criminológicos. El primer método es el método inductivo y el método inductivo se basa en estudiar a una escena del crimen actual, ¿ok? Un sospechoso actual basado en otros sospechosos. Entonces yo digo, ok, aquí está, Pedro López cometió este delito, ¿no? Oye, ¿no te parece que el delito de Pedro López se parece al de Juancito Palito? Sí, vamos a ver las similitudes. Entonces el método inductivo busca hacer un perfil a partir de agresores que ya han analizado anteriormente, ¿ok? Inductivo. El método deductivo entonces se encarga de analizar específicamente a los agresores desconocidos. Aquí sí yo me refiero a este solito delincuente y empiezo mi estudio de este delincuente. ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo agarró a la víctima? ¿Cuáles fueron las acciones para esconderse? ¿Cuáles fueron las acciones por las cuales descubrimos que era esta persona el culpable, el responsable del delito, etc.? A eso se refiere. Y el último sería el perfil geográfico, ¿no? Entonces se analiza en dónde cometió el delito, se analiza si volvió al lugar de los hechos, se analiza qué significado tendrá ese lugar para el delincuente, ¿no? Hay muchos, se pueden leer, por ejemplo, el caso de Edmund Kemper, ¿no? El asesino de las adolescentes, me parece que fue el nombre que le pusieron. El caso de Edmund Kemper sale en la serie de Mindhunter, es el caso que más se ve allí, si se lo quieren ver, si se lo quieren leer. Él tenía acciones específicas con un significado específico. El significado era hacia la mamá, o sea, una agresión como muy vicaria, ¿no? Hacia la mamá, y tenía espacios físicos que para él eran significativos. Bueno, a partir del perfil geográfico, entonces uno puede empezar a desdeñar un poco quién es este delincuente, ¿no? Fíjense entonces. Pues acá les pongo la definición, ¿no? Un poquito. Entonces el inductivo traza el perfil del delincuente actual a partir de características conductuales de delincuentes ya conocidos. El deductivo se hace, miren, se me pasaba esto. No solamente en el deductivo se hace el análisis del delincuente actual, sino que también se estudia a la víctima. Entonces, me encanta esto de la víctima. A partir de estudiar a la víctima se pueden hacer muchos acercamientos al tipo de delincuente que estamos nosotros clasificando o perfilando, ¿no? Entonces, entendemos, bueno, mira, los tipos de víctimas son siempre adolescentes vulnerables, o son adolescentes que consumen droga, o son adolescentes masculinos, o el tipo de víctima es mujeres fuertes, mujeres o mujeres trabajadoras sexuales de cierta edad. O sea, a partir de allí nosotros también podemos entender esta hipótesis sobre la mente de este delincuente, ¿no? Y bueno, el geográfico trata de relacionar la ubicación del crimen con el lugar de residencia del autor, ¿no? Aplicaciones de los perfiles criminales. Los perfiles criminales no solamente se trabajan a nivel delictivo, vaya, una persona, un criminal no solamente, bueno, digo, si nos dieran a elegir, no sé, acá les dejo yo una pregunta así tipo random, ¿no? Si nos dieran a elegir un tipo de delincuente, ¿no? ¿Qué tipo de delincuente sería más tratable? ¿El cruento, el de la sociedad, o el corporativo que reduce su poder solo a robos, a bancos, a estafas, a extorsiones? Es como delicado, ¿no? Porque, a ver, entonces un perfil criminal no solamente se hace sobre un delincuente agresivo, violador, homicida, sino también se hace a partir de en bancos, en corporativos de seguro, en diferentes tipos de empresas, ¿no? Porque también allí cometen delitos. Entonces, yo le decía el otro día a una pacientica que tengo que es criminóloga, y decía, lo que pasa es que si no trabajo en una cárcel, digo, es que no sé por qué en algunas universidades no les enseñan todo el alcance que puede tener una carrera, ¿saben? Me da rabia. O sea,
es como la psicología para atender pacientes, no necesariamente, o la criminología para trabajar en cárceles, no necesariamente, ¿no? Entonces, si tú eres criminólogo y te enfocas a la técnica del profiling, no necesariamente puedes hacer perfiles criminales a delincuentes que estén en la cárcel, también puedes hacer perfiles criminales a personas que trabajan dentro de corporativos bancarios, dentro de corporativos de seguro, etc., ¿no? Entonces, fíjense, la aplicación de la técnica de profiling la vamos a dirigir a crímenes violentos y seriales, a identificación del autor para eliminar sospechosos y entonces ayudar un poco a la policía científica, a las técnicas investigativas con base en la identificación del tipo criminal. Vamos a tratar de provocar al agresor a través de medios de comunicación. Esto fue lo que hicieron con Kemper también. Léanse el caso, está interesante. Es ayuda a la preparación de un interrogatorio, porque si ya yo tengo más o menos, y véanse ahí entonces la serie Mindhunter, para que vean lo que hacía este psicólogo criminal, es decir, él se preparaba, él decía, ok, entonces a una de las chicas las violó y las mató vestido de mujer. Ok, entonces hay una escena en donde el psicólogo que evalúa a Kemper lleva unos tacones como para provocarlo, como para que diga algo, ¿no? Porque esto va a generar algo, pero ¿por qué? Porque ya conozco al delincuente que estoy tratando. Entonces, la provocación también es un elemento que se puede aprovechar en la técnica del profiling, ¿no? A través de medios de comunicación. Ejemplo, fulano de tal, delincuente prolijo, desorganizado, eh, que no tiene un funcionamiento sexual adecuado porque pues en vez de pene tiene vagina. Entonces es como el delincuente es como saben, claro que no, entonces su necesidad de mostrar que es mentira lo que está diciendo el medio va a generar entonces pues que confiese o que se acerque a algo, o que haga una llamada o que se enoje y eso es lo que también se busca en algunos casos, ¿no? La preparación de interrogatorios, entonces porque conocemos al delincuente, la justificación de solicitud a otras pruebas, entre otros. Entonces el alcance de la técnica de profiling es muy amplio, no se circunscribe nada más a la parte penitenciaria, ¿no? Esto nos lo dice Garrido Genovés, ¿no? El acto criminal dentro de la técnica del profiling que podemos nosotros ver tiene dos vías. Vía número uno, el modus operandi del delincuente. Vía número dos, la firma del delincuente en la escena del crimen. Entonces, en el modus operandi que vamos a buscar el cómo del delito, cómo fue el delito, a través de qué lo vamos a buscar, evidencia conductual, método de aproximación a la víctima, cómo se acercó a la víctima, ¿no? Por engaño, por sorpresa, por manipulación, la conocía, se la llevó a la fuerza, dolo, etc., ¿ok? ¿Qué método utilizó este delincuente para acercarse a la víctima? El momento del día que este delincuente escogió para actuar, ¿ok? Las zonas seleccionadas para abordar y atacar a la víctima, el arma utilizada y la fuerza necesaria para controlarla, a la víctima, cómo accede el sujeto a la escena del crimen y cómo la abandona, y las conductas que tuvo el delincuente para guardarse, para que no lo descubrieran, que se llaman conductas de precaución. Aquí nosotros tenemos el cómo fue el delito. Ahora, la segunda vía es el porqué del delito. Entonces, en el porqué del delito se busca la firma del delincuente. Buscamos primero la motivación del delincuente, como les expliqué hace ratico, la motivación tanto consciente como la inconsciente, ¿ok? Los rituales o las conductas que revelen las fantasías del delincuente, ¿no? Es decir, dejar el cuerpo en tal forma, algunos tienen parafilias, entonces de pronto terminan teniendo sexo con el cuerpo, entonces ya eso también nos dice algo. Algunos conservan partes del cuerpo de la víctima, entonces eso ya también nos dice algo. Y hay muchísimas formas en las que el delincuente deja allí el porqué, ¿no? Entonces allí, ¿qué me revela lo que está haciendo con el cuerpo? Eso es específicamente referido a la firma del delincuente. Los actos como seleccionar a una determinada víctima y el diálogo que ha establecido con ella para su captura. Fíjense que acá en la firma está las acciones violentas no necesarias para controlar a la víctima, es decir, cuando ya la víctima está neutralizada y aún así sigo imprimiendo fuerza, ¿ok?
las mutilaciones que se hacen a la víctima, tanto antes de morir como post-mortem, ¿no? Las formas de dejar un cadáver, los actos por post-mortem realizados en esto. Uno de los delincuentes que, bueno, más conocidos, pues, que hacía muchas actividades con los cuerpos de sus víctimas fue Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Si ustedes buscan también en internet van a encontrar cómo él, porque tomaba fotos, pues, cómo él dejaba a sus víctimas, cómo las ponía, ¿no? Tenía una fantasía de crear como un gran cerebro de todas las víctimas. Ustedes han visto El Perfume, como la película. Es ficción, ¿no? Este hombre quería crear el perfume más delicioso de la vida, entonces lo super resumo, y bueno, para ello mataba a sus víctimas, ¿no? Entonces él decía que en el minuto 2, algo así, de que la persona moría, este olor que esta persona expedía, pues era el olor mismo de la vida. Entonces él trató de capturar supuestamente ese olor, ¿no? Esa esencia. Bueno, finalmente pues, la película es ficción, pero hay realidades que superan la ficción y una de ellas es el tratamiento de los cuerpos que le daba Jeffrey Dahmer a sus víctimas. Terrible. Entonces él quería crear como una especie de un gran cerebro de todas sus víctimas y pues a algunos de los cuerpos de sus víctimas pues les quitaba partes del cerebro para crear un gran cerebro, una cosa muy psicótica, pero pues bueno, que así lo hacía y esto lo pueden encontrar en internet, ¿no? Entonces la forma en la que traten el cuerpo nos da mucha información del tipo de delincuente que estamos tratando, ¿no? Y pues llevarse recuerdos o trofeos de la escena del crimen son ejemplos característicos de la firma. Y este sería el porqué. Entonces, de acuerdo a Garrido Genovés, estas son las características del acto criminal que se deben buscar en el momento de que se está analizando una escena del crimen, ¿no? Entonces, la pregunta, después de nosotros haber analizado esto en un acto criminal, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué significado tiene la conducta para este criminal, ¿no? ¿Qué significado tiene esto que hizo? Entonces, cuando nosotros mezclamos la firma más el modus operandi, tenemos entonces una serie de preguntas. ¿Qué motivó al delincuente a cometer el crimen? Por lo general son cuatro las motivaciones que inducen a alguien a cometer un delito. Fíjense, son venganza, ira, sadismo o sexo. Esa es como la clasificación general. Lo que después nosotros hacemos es buscar las manifestaciones de la venganza, las manifestaciones de la ira, etc. Pero estos son los cuatro grandes rubros, ¿no? Hay otro rubro que es el lucro, que es la parte económica, sería más o menos donde están involucrados los narcotraficantes. Entonces sería el lucro o mostrar lealtad a alguien. En este caso, pues tenemos el caso de los que son cómplices, el caso de las mujeres que son complementarias a los psicópatas, ¿ok? Entonces, no hay aquí una motivación más allá, sino pues yo necesitaba el dinero, yo quería el dinero o yo tenía que serle fiel a mi pareja. El control, la necesidad de dominar, de ser alguien diferente, mucho más poderosa, de querer trascender la vida convencional que se lleva y aspirar a ser algo más que un ser humano sometido a la moral y las leyes son como las razones humanas que más cantidad de internos de presos o de delincuentes han dicho, ¿no? De por qué hacen algo. Fíjense, control, necesidad de dominar o ser alguien diferente, ¿no? Tener mucho más poder, ser alguien que quede. Ay, perdónenme, hay un caso, reciente lo vi. Ay, ¿quién era, por Dios? Oh, ya, el caso está también en Netflix, el documental. Dios mío, se me olvidó otra vez. Lo recordé, se me olvidó. Bueno, es el caso de la masacre de Holanda. No, de Holanda no. Dios mío, bendito. ¿Alguien lo sabe? Pónganlo en el chat ¿cómo se llama? Este país, Dios mío. Eh, Perdón, se me super fue. La cosa es, este chico, pues, una masacre, asesinó en un acto de masas a más o menos como 20 personas en dos ataques de masa distintos y ataques en masa distintos, perdón. Bueno, y está preso y todo esto, y él actualmente, que está preso, quiere vender su libro de por qué hizo lo que hizo. Entonces, el libro
lo está vendiendo en no sé cuántos millones de euros para que pues, alguien lo escriba, dependiendo de lo que él dice, y su discurso es que quiere pasar a la historia, contando sus memorias, ¿no? Entonces no le bastó con haber matado a esta cantidad de personas en dos actos criminales distintos, en dos ataques en masa distintos, siendo él el único responsable, sino que ahora su ego no le permite que ya la gente no le preste atención. Entonces quiere vender sus memorias y él dice, necesito que la gente entienda por qué lo hice, pero en realidad no, lo que quiere es mantener ese legado, ¿no? Ese legado muy psicopático. Entonces acá está esta razón, ¿no? Trascender la vida convencional y pasar la historia como el delincuente de la vida, ¿no? Entonces eso pasa en muchos delincuentes que dicen, pues yo lo hice porque estaba aburrido, ¿no? Esto es muy psicopático. Yo les pongo acá, yo sería incapaz de cometer un delito, ya sabemos que no. Miren, hay dos sombras en la sociedad. Sombra número uno, delito, ¿no? Yo sería incapaz de ser un delincuente. Sombra número dos, yo sería incapaz de ser infiel, ¿no? Lo veo mucho en terapia. Eh, todos somos capaces de ser infieles y todos somos capaces de cometer un delito. La diferencia está en nuestros mecanismos de inhibición. La diferencia está en nuestros valores muy personales a los cuales nosotros seamos leales o no. ¿Okay? Ahora bien, sobre esto de eso, yo sería incapaz. Perdón, chicos, necesitaba tomar agua. Tenemos, les hablé hace ratito de los militares involucrados en las torturas de Uraif, ¿no? Este es uno de los chicos que tiempito después le hacen esta entrevista, ¿no? La entrevista es mucho más larga, yo no se las iba a poner todas. Fíjense lo que él decía, el discurso. Me odiaba a mí mismo por los abusos cometidos en Abu Ghraib. Las confesiones de un soldado estadounidense que trabajó en la polémica prisión iraquí. Su nombre es Eremi Sivitz. Dijo, todo el mundo empezó a decir, bueno, pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Y él dice, es algo que pasa y pasa. Pierdes la noción del tiempo y parece como si estuvieras en un túnel del tiempo. Viene la reivindicación, ¿no? Él le dice al psicólogo y al periodista, pues, porque él hizo entrevista psicológica, entrevista periodista, dice, todo lo que vivimos en Irak, no solamente los ataques que ellos cometieron, sino todos los abusos que les tocó presenciar, rompió nuestras psiques, dice, ¿no? Luego de estar preso en Kuwait, Alemania y Carolina del Norte, Sivitz regresó a Pensilvania y dijo, durante mucho tiempo fui una persona desagradable debido a que tenía mucho odio dentro de mí y dirigido contra mí. Mi actitud es, sí, ese era yo, pero eso no es lo que yo soy ahora. Ahora soy una persona distinta. Apunta que lo ocurrido en la prisión fue algo horrible, pero creo que la gente ha aprendido un poco. Dice, Sivitz ha encontrado una suerte de redención en su trabajo como consejero y ha sido capaz de seguir adelante con su vida. Digamos que desde el enfoque situacionista, lo que le pasó a Sivitz fue esto, ¿no? Una situación que lo sobrepasó, un episodio que lo sobrepasó al punto de pronto haber tenido una decisión de personalidad y entender que ese no era él, pero en ese momento fue capaz de hacerlo. Eso no lo definió, pero en ese momento fue capaz de hacerlo. Hay un mecanismo de defensa en psicoanálisis que se llama sublimación. A mí me gusta. La sublimación es cuando nosotros de tanto odio, de tanto dolor, de tanto resentimiento, hacemos algo. Tengo demasiada rabia, tengo demasiada tristeza, tengo demasiado odio, escribo, pinto, hago una canción. Eso se llama sublimación. Él encontró de alguna forma trabajando con personas adictas, trabajando con personas en situaciones de calle, esa sublimación que necesitaba para perdonarse, porque pues los abusos de Abu Ghraib pasaron a la historia y él forma parte de esa historia, ¿no? Hay acá, antes de terminar entonces, hay acá algunos mecanismos de defensa que tienen que ver, bueno, con lo que a nosotros nos impide de pronto cometer un delito, ¿no? Que todos somos capaces, pero no todos cedemos. Entonces, hay tres mecanismos, ¿no? El primero es una violencia excesiva de los mecanismos instintivos emocionales primarios. Primarios o primitivos. A ver, nosotros tenemos, ustedes saben, nuestro cerebro es súper sabio,
pero hay una parte de nuestro cerebro que no es tan sabio, que es más primitiva y reactiva que proactiva, ¿no? Esta violencia excesiva de los mecanismos instintivos es cuando de pronto yo tengo una rabia grande, que no necesariamente me hicieron algo muy grande, pero mi rabia es grande, y yo voy y digo, ¿no? ¿Cómo es posible que te pase? Y como y grito y tal, y lanzo el vaso, ok. Mi instinto de pronto es decirle a alguien cómo es posible y lanzarle el vaso. Hay una diferencia entre hacerlo, entre lanzarle el vaso a alguien que me está generando demasiado enojo o decir me provoca lanzarte el vaso, pero no te lo voy a lanzar, ¿no? Ok, esta violencia excesiva de los mecanismos instintivos hace, hagan de cuenta chicos, que aquí hay una barrera, ¿no? Esta barrera es justamente lo que nos impide caer en una conducta así. Aquí venimos nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos seres más proactivos que reactivos, lo que pasa es que sí hay una barrera. Entonces, si me quitan el puesto del estacionamiento, que yo tengo, no sé, 10 minutos tratando de estacionarme y vienen y me lo quitan, ¿no? Y yo me quiero bajar y enojar, digo, espérate un momentico, no vale la pena, hay otros puestos. Eh, Le puedo decir, ¿saben? Algún grito, oye, estúpido, yo me estaba estacionando, pero aquí está esta barrera que me impide a mí hacer algo. ¿Qué pasa cuando no hay esta barrera? Pues entonces el instinto, esta violencia instintiva pasa sin la barrera, ¿no? Y entonces, ¿qué? Me voy a rayarle el carro al tipo, me voy a decirle hijo de tu pin, tan, 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 tan. Y bueno, lo que puede pasar es que si yo tengo un arma, pues le dispare, o si él tiene un arma, me dispare. Y bueno, el discurso es, no pude evitarlo. ¿Ok? Entonces, ante la violencia excesiva de nuestros mecanismos instintivos, existe una impulsividad desbordante y avasalladora, y el discurso después es, no lo pude evitar, ¿no? Luego viene una debilidad, que el otro es violencia excesiva, debilidad excesiva de los mecanismos inhibitorios que aseguran la condición refleja de nuestras reacciones, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos mecanismos inhibitorios, ¿no? Si de repente yo quisiera decir alguna grosería porque estoy harta, pues yo digo, no, es mi paciente, yo no le puedo decir una grosería. Ustedes han visto el meme ese que dice, ¿cómo harán los psicólogos para no decirle a alguien, ay, estás pendejo? Bueno, ahí funcionan muy bien estos mecanismos inhibitorios, porque no es que uno no lo piense, ¿verdad? Sino que uno dice, uno respira y uno dice, ¿y con eso cómo te sientes? Pero pues no le andas diciendo a tus pacientes que son unos pendejos, ¿verdad? Ni a tus familiares inhibitorios, ¿no? O sea, cuando no funcionan, la persona se va y dice, ah, pues estás pendejo, ah, pues tú estás más pendejo. O sea, esto, no hay ningún filtro en donde yo pueda decir, oye, no es un momento para decir grosería, no es un momento para insultar a alguien, no es ningún momento, y yo me voy inhibiendo. Bueno, aquí no hay, no funciona. Entonces, como no hay mecanismo inhibitorio, yo voy, hago la conducta y no me interesa lo que piensen los demás. Fíjense entonces, en este caso hay una total identificación del sujeto con su tendencia delictógena. Y esta persona dice, pues no me importa y sí lo volvería a hacer. ¿Ok? Y bueno, la tercera sería la coincidencia de los dos primeros factores, ¿no? En este caso no existe culpa. Y si no existe culpa, pues yo digo, ¿y qué? ¿Por qué es tan mal que le haya rayado el carro? Se me atravesó. Yo tenía 5 minutos. ¿Qué? ¿Por qué está mal? Se lo merece. Es más, también les piché los cauchos. ¿Cuál es el problema? Tú dices, ok, bueno, aquí se terminó nuestra amistad. Aléjense de la gente así, por favor. De cuando hay la coincidencia de ambos factores, es decir, cuando hay una violencia de los mecanismos instintivos y cuando hay una debilidad de los mecanismos inhibitorios, la persona está muy identificada con lo que hizo y tan identificada que ni siquiera siente culpa. Entonces, bueno, estas son las tres razones por las cuales alguien comete un delito desde el punto de vista defensivo de nuestro cerebro, ¿ok? Y la diferencia de por qué ellos sí y por qué nosotros no. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, eso es todo por hoy. ¿Ok? Tomar las preguntas que ustedes tienen, por favor, háganlas en el chat. Sol se tiene que retirar y yo voy a pasarle pregunta por pregunta a Sol y Sol me dará respuesta y nosotros se las hacemos llegar a través de los administradores del grupo. ¿Sí, Sol? Para que te puedas retirar tranquilamente. No tengo problema. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por quedarse en la clase completa.